Espera, por favor, no te vayas. ¿Me permites darte algo de lo que he aprendido? ¿Sabes? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido una experiencia grata? ¡Wow! ¿Cómo gustan las experiencias gratas, verdad que sí? Y las experiencias gustan, de verdad que sí, las experiencias gratas. Pero cuando vivimos una prueba o una dificultad, se hace más fuerte en nuestras vidas. Pues te invito a seguirme en esta plataforma, a darle like, darle corazoncito, compartirlo. ¿Sabes? Uno algunas veces necesita apoyo de las personas y yo necesito el apoyo de ustedes para poder seguir en este sueño que llevo. Déjame decirte que todos los seres humanos por naturaleza vivimos experiencias gratas y desagradables. Muchas personas en la vida sufren de desamor, de descontento, se le va algún familiar, se le muere algún ser querido. Vivimos experiencias que no agradan para nada. Por ejemplo, a mí en esta experiencia se me murió mi mamá y wow, se ha hecho difícil y Dios nos ha dado la fortaleza necesaria para poder seguir hacia adelante. Pero he vivido experiencias, wow, pero la experiencia más fuerte es perder nuestros seres queridos. Del personaje que estoy hablando, que es una disertación que va a ir de estudio en estudio, esta es la tercera parte del libro de Job, capítulo 3. Voy a darle con todos los capítulos en el nombre de Dios, vamos a decir hasta dónde podemos llegar. Bueno, este hombre, un hombre normal, común y corriente, así como tú, como yo, pero tenía muchos bienes materiales que en un momento dado de su vida él, él cultivó esos bienes naturales y bienes espirituales, porque era temeroso de Dios, era un hombre que temía a Dios. Así nosotros también tememos a Dios. ¿Y sabes qué es lo más importante del ser humano? No dejar de temerle a Dios. Esto nos enseñó Job en su libro. Pero déjame leértelo así poco a poco. Después de esto abrió Job su boca. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón. Varón es concebido, o sea, está maldiciendo el día en donde él nació. Pero vamos a hacer un estudio retrospectivo de lo que sucedió anteriormente. Bueno, anteriormente en el capítulo 1 se habla de que el Satanás venía juntamente con los hijos de Dios y sirvió de chismoso, porque sirvió de chismoso a pedirle que él quería tocar a Job. Dios le permitió que lo tocara. Y en el primer toque no pasó absolutamente nada. Job no maldijo a Dios, no se quejó de Dios. En el segundo toque, que es el segundo capítulo, podemos observar cómo la esposa de Job le dice: maldice a Dios y muérete. Y sus amigos del alma, ellos se rasgaron su vestidura, porque esto era como una cultura que tenían en el pueblo de Israel. Allí nos podemos dar cuenta que estos jóvenes que estaban con Job, en un momento dado se dieron cuenta de la situación que él estaba viviendo, porque no fue un contexto muy bueno. Ellos vieron a Job como un hombre que lo tenía todo, venía declinando y sin hacer nada, porque el hombre no hizo nada. Esto a lo mejor lo vemos como algo injusto, como algo que nos fuera agradable, pero a Dios le plació así darle, porque él sabía muy bien que Job estaba preparado para eso y mucho más. Entonces, allí Job no maldijo en su segunda parte, no maldijo a Dios, pero en la tercera, que es el capítulo 3 que estamos leyendo, nos damos cuenta que Job maldijo el día en que nació. Así sería esa prueba que vivió ese hombre, ¿verdad? Una prueba difícil, una prueba muy fuerte. Le quitaron, en el primer capítulo nos damos cuenta cómo se le quitó las tierras, cómo se le quitaron sus hijos, cómo se le quitó su ganado, las personas que estaban a su lado, los campesinos que cuidaban de Job. Se quitaron ese tipo de personas. Entonces
Yo te tengo que decir muchas cosas. Algunas veces nosotros tenemos tantas cosas en nuestra vida que nos vivimos quejando y la idea no es quejarnos. La idea es seguir adelante, involucrándonos en este mundo de enseñanza y aprendizaje. Y porque sí, porque la vida todos los días nos enseña algo nuevo y nos dice que nosotros somos capaces de lograr tantas cosas en esta vida, valga la redundancia, que algún momento lo material se quita. Pero aquí nos está mostrando Job que no es todo lo material no lo es todo, que las cosas espirituales son las cosas que pasan y quedan con uno para toda la vida. Yo te tengo que comentar algo, es algo muy fuerte. Vivir estas experiencias para uno no es nada fácil, pero aquí seguimos en la disertación del capítulo 3 del libro de Job. Ya hice un contexto literario, porque esto viene siendo como una metáfora de todo lo que este hombre vivió, porque este hombre no vivió cuestiones fáciles, oye, este hombre vivió cosas difíciles en su vida, cosas, wow, que no cualquiera aguanta la pela, ¿vieron? No cualquiera aguanta la pela, es una pela que se llevó muy enorme, una pela que lo llevó maldice, que está maldiciendo en el capítulo 3. Dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, pero es que el día en que yo nací, imagínense lo obstinado que estaba este hombre, porque uno se obstina, de verdad que sí. Uno se obstina y me imagino que Dios tomó este obstinamiento como algo, sí, es verdad, porque lo voy a tocar si es una persona que mantiene su integridad, porque hasta en la conversación que Dios tuvo con el diablo, con Satanás, él llegó y le dijo, no considero a mi siervo Job que no hay otro como él. Entonces, pero es que el día que yo nací y la noche en que dijo varón es concebido, sea aquel día sin sombra, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo, tinieblas y sombras de muerte, repose sobre lo nublado, que haga horrible como día cagilinoso. Imagínense ustedes lo que en un momento dado Job estaba viviendo como ser humano, y ya estaba cansado, porque uno como ser humano no se cansa, y no se estaba portando nada mal. ¿Por qué me tocaron a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué viví esta experiencia? ¿Por qué esta experiencia tan desagradable en mi vida? A lo mejor dijo Job, no era necesario vivir esta experiencia, pero fue un momento de enseñanza. Fue un momento de aprendizaje que Job tomó en su vida, y así somos nosotros los seres humanos. Por ejemplo, te voy a dar parte de mi caso. En un momento dado de mi vida, cuando mi mamá fallece, yo llegué y dije, Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí si el malandrito de la esquina tiene a su mamá viva y yo, que no soy ningún malandro, que ando adorando tu nombre, que además de esto no soy un mal muchacho, ando estudiando, y porque se murió cuando él estaba estudiando? ¿Y por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué me ocurren tantas cosas a mí? Entonces, no es por qué, sino el para qué. Entonces hay un libro de John Maxwell y de Rick Warren, que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, una vida con propósito. Y entonces yo me encontré con ese libro en la librería Litay, valga la cuña, librería Litay. Allí me encontré con ese libro y en esa librería me pareció bien, me pareció que ese libro iba a servir para mi vida y que me iba a llevar a hacer cosas grandes con ese libro. Y viví la experiencia de empezar a leer este libro, me enamoré del libro, y encontré a un muchacho joven que había vivido experiencias similares a la mía, vivió experiencias muy desagradables, porque todos los seres humanos por naturaleza, ahora le estaba diciendo yo a una persona, todos los seres humanos vivimos experiencias desagradables, experiencias agradables y experiencias desagradables, pruebas para ser promovido a otro nivel. Y Job vivió esa prueba para ser promovido a otro nivel. Entonces, allí Job se sentía mal, porque imagínese usted maldecir el día en cuando uno nació. Wow, me imagino que esa sarna lo tenía porque no podía vivir bien. Lo tocó esa sarna y el diablo le puso esa sarna, y él se rascaba con el tueste, se rascaba. Fue algo muy fuerte en su historia, en su haber y en su vida. No fue nada fácil, déjame decirte.
Pero allí nos encontramos con un Job que estaba obstinado y maldijo el día en que nació. Y dijo que Dios no tenga velo sobre este día. O sea, que Dios no fuese cuidado ese día. Entonces, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte cuando vivimos experiencias desagradables en nuestras vidas y queremos no taparla, pero que no es taparla, sino no vivir esa experiencia. No vivir esa experiencia de sufrimiento, de dolor. Porque Job vivió esa experiencia de sufrimiento. Job vivió esa experiencia de dolor. Y eso, el primer capítulo da sentimiento porque él pierde a sus familiares, él pierde a sus hijas, a sus hijos, pierde a su ganado, sin necesidad de nada, porque en realidad, ¿por qué los pierde? ¿Por qué los pierde? Entonces yo me pongo a pensar, yo digo, Señor, ¿por qué? Porque algunas veces nos hacemos esta pregunta, ¿por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué tenía que yo vivir esta experiencia? ¿Por qué no se la diste a otra persona? ¿Y sabes por qué te la dio? Porque Él sabe que tú tienes la capacidad. Tú tienes la capacidad para aguantar eso y mucho más. Y después de la tormenta viene la calma. La prueba consigo trae algo que te va a permitir llegar a otro nivel. Eres elevado a otro nivel. Cuando esa prueba te toca, cuando esa prueba quiere establecerse en tu vida, entonces eres promovido. Te lo digo como docente, porque cuando yo soy docente, yo me doy cuenta de que esas personas que pasaron por mis manos, son estudiantes, yo llegaba y le hacía exámenes o le hacía exposiciones, colocaba una nota ¿para qué? Para ser promovido a otro nivel, para llevarlo a otro nivel de excelencia. Eso hace Dios con las personas. Dios llevó a este señor Job a un nivel de excelencia muy bueno, pero el dolor es lo que enseña a uno. Aquí nos está demostrando. Es el dolor que enseña a uno. Pregunto yo, no sé. Entonces, se dice que ocupe aquella noche la oscuridad y no sea contada entre los días del año, ni vengan el número de los meses, cuando él nació. Wow, imagínense usted. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día. Wow. Los que se prestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba y espere la luz y no venga ni vea los párpados de la mañana. En un momento dado de su vida, este señor llamado Job estaba atribulado, ¿sí? Ya no aguantaba, ya era mucho, decía Dios mío. Tanto así que maldecir el día cuando tú naces. Yo he visto jóvenes, he visto muchos jóvenes diciendo esa palabra. Y nosotros nacimos para maldecir o para bendecir. Cuando no se puede, mira este hombre, un hombre que íntegro, un hombre consagrado a los caminos de Dios, un hombre que era capaz de llevar esa historia a una historia mejor, a una historia mejor, a una historia donde le permite considerarse como uno de los mejores de esa época. Porque dice Dios, no has considerado a mi siervo Dios, a mi siervo Job, que no hay otro como él. Imagínese usted y de repente le viene esa prueba, de repente le viene esa dificultad, de repente le viene esa situación y entonces Job llega y dice, wow, qué fuerte. Mira, voy a comentarte una historia porque para complementar la historia de Job. Una muchacha de X urbanización vive una experiencia en su vida. Ella amaba a su novio, la amaba, lo amaba. Resulta ser que ella creció con este muchacho, vivió los momentos muy bonitos con este muchacho, vivió sus 15 años con él, todo era agradable, amor, besos, ternuras, caricias. Y lo más tremendo de toda esta historia es que este muchacho llegó y no encontraba cómo llegarle al papá, no encontraba cómo llegarle a la mamá.
y antes de que cumpliera los 15 años, ella le iba a dar ese negocio a su papá, porque cuando uno es papá, a uno le cuesta que su hija o que su hijo tengan a los 15 años ya tan niños, porque uno los ve niños, porque los hijos de uno no terminan de crecer para uno. Darle ese objetivo al papá, o sea, esa noticia al papá y a la mamá, mamá, estoy enamorada. Y fue fuerte para ese padre. Me imagino que ese padre, wow. ¿Y quién es ese muchacho? Porque siempre le ponen así, ¿quién es ese muchacho? Nos ponemos, tráelo a la casa. Si veo que no te conviene, tú no vas a estar con ese muchacho. Porque yo te voy a ser sincero, yo soy papá. Y como papá yo le digo a Brangeli, te veo con un muchacho y bueno, tienes que traérmelo a mí. Decirme que si es bueno o no es bueno ese muchacho. Entonces ella vivió esa experiencia de traer al muchacho al joven, se lo trajo a, la, a la mamá y al papá. Y hubo una reunión entre los familiares, se conocieron y vivieron la experiencia agradable porque el muchacho no era un muchacho malo, un muchacho también trabajador, un joven trabajador. Y de repente, de la noche a la mañana, ellos vivieron la experiencia. Noviecitos así, al fin, él le llevaba chocolate, ella le daba besos, bonito, y todo se le hacía como un cosquilleo en el estómago de cuando ella veía a su novio, porque cada quien de nosotros hemos vivido la experiencia de enamorarnos de alguien, ¿verdad que sí? Hemos vivido la experiencia. Y entonces cumplió 15 años y empezaron el baile y ella gozándose con su novio y él mismo en la fiesta el muchacho conoció a otra muchacha, conoció a otra joven y esa otra joven lo cautivó y ellos cuadraron, ese día cuadraron para verse en otro lado. Entonces esa muchacha, esa joven aceptó la invitación del joven y resulta ser que la joven era la mejor amiga, que él casi ni la conocía, de esta jovencita que estaba cumpliendo los 15 años. Pasó el tiempo, pasaron unos minutos, las horas, y se encontraron en algún sitio, viviendo en un sitio muy fenomenal. Él, alegre porque iba a ver a la muchacha montando cacho, montando cuernos, como quien dice, iba a ver a la muchacha, y esta muchacha se le acerca, esta joven se le acerca, y empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar, se conocieron, ya empezaron a volver, se pusieron de acuerdo otra vez para salir, salieron, se fueron hasta un sitio a conocerse mejor y el muchacho, la joven que estaba cumpliendo los 15 años, ella se dio cuenta que el joven se fue retirando de su vida, que el joven se marchó de su vida un poco y ella dijo, algo pasa porque de verdad él conmigo ha sido una persona muy atenta, ahora no es atento. Y como todo, pues cambió de la noche a la mañana y de pronto ella sale con una excusa y se le pega atrás al muchacho, al joven se le pega atrás. Cuando se le pegó atrás, llegó el muchacho al punto donde iba a llegar y entonces en ese mismo instante que llegó, también llegó la muchacha, pero se quedó por allá así como escondida y venía su mejor amiga, como siempre, venía a ver a su novio, a su cacho, a su cuerno, a su deslealtad. Y entonces llegaron al restaurante, comieron, bebieron. De pronto ella, la muchacha, la joven, la amiga de la otra chica, le dio un beso al muchacho en la boca y ella, la joven salió, así lo quería ver, así lo quería ver. Yo sabía que ese cambio que tú tenías, no era normal. Porque yo siempre te preguntaba, ¿qué te pasa? Y tú siempre decías, no me pasa nada. Fue alguna historia muy fuerte. Y eso pasó por una urbanización. Entonces, ella llegó así a la casa llorando, triste, se sentía vacía, porque los dos la traicionaron, tanto el novio como la mejor amiga.
Y ella no comentó absolutamente nada, no dijo nada, no dijo que estaba pasando ese momento desagradable ni a papá ni a mamá, no dijo nada. Sencillamente llegó y el enemigo, que es el diablo, se le metió en la cabeza y le decía, mátate, porque era su primer novio, y es normal que el primer novio duela, o la primera novia duela, porque uno quiere vivir con ese primer novio, con esa novia, para toda la vida. Resulta ser que esto no fue así, esta historia no fue así. Ella salió una mañanita del solar de su casa, se fue para algo que le llaman las terrazas del Cisal. De allí hay unos demonios, porque si hay unos demonios, ella se lanza y se mata. Imagínense la conciencia del muchacho. Se lanza y se mata. Y algunas veces no vemos que más allá de la historia o más allá de... hay una salida. Y si hay una salida. Y esa salida es Jesucristo, es la salida. Permiso. Un poquito ya va para seguir dando la historia. Jesucristo es la salida. Jesucristo es la solución. Jesucristo tiene el control de cada uno de nosotros. Entonces en ese mismo instante, esta muchacha vivió la experiencia más desagradable de su vida y vivió la experiencia de la traición. Los dos la traicionaron. Entonces, imagínese usted que Job vivió esa experiencia de que se le quitó todo, porque se le quitó todo. Para vivir esas experiencias así tan difíciles en la vida del ser humano no es fácil. Muchas historias se comentan en historias agradables, historias desagradables, historias que son capaces de cambiar la existencia del ser humano. Porque esta muchacha jamás pensaba que se iba a quitar la vida, ni su propio papá, ni su propia mamá, ni los familiares, ni los amigos. Pero sencillamente se la quitó porque vive esta experiencia. Job no se quitó la vida. Job maldijo el día en que nació, pero no se quitó la vida. Y sabes, cuando uno se quita la vida, uno se va para el infierno, porque es que la Biblia lo dice, que uno no puede atentar con la vida de uno, para nada. Entonces déjame decirte que sí que Job vivió esta experiencia muy desagradable. La joven también vivió la experiencia, pero se mata. Algunas veces, no es que somos débiles, sino que el enemigo siempre se mete en el camino, el enemigo siempre se mete en la situación, el enemigo siempre se mete en cualquier lugar que nadie lo esté llamando y actúa fuertemente, actúa allí las maquinaciones. Dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Se mete allí y le dice a uno, haz esto, haz aquello, y uno cae normalmente en ese hueco y empieza a obrar en contra de uno mismo, empieza a obrar haciéndose daño. Esta muchacha se quitó la vida, de hecho salió por periódicos, joven se quita la vida por X asunto, por X cosa. Y en cuántos de nosotros no vemos diferentes noticias en la prensa, noticias que jóvenes se quitan la vida. Se quitan la vida porque no aguantan los problemas, no aguantan las dificultades, no aguantan las vicisitudes que pasan. Pues se hace difícil. Su entorno se le vuelve gris, se le vuelve pequeñito, chiquito. Y así en cada uno de nosotros algunas veces nos sucede. El entorno donde estamos se nos vuelve negro, se nos vuelve gris. Y vivimos experiencias muy desagradables, vivimos experiencias no gratas, experiencias que se levantan con uno en un momento dado de mi historia. Yo llego y entro, porque mi mamá cumple años los 28 de diciembre. Y ese día yo me sentí muy solo, en ese día me sentí muy triste. Ese día, te lo tengo que decir, me sentí vacío, me sentía mal, me sentía incómodo. Esos días así, los 28, yo me sentía muy mal. Ahora no, porque ya gracias a Dios quitó ese temor. Ya no soy esclavo de temor. Ya ahora gracias a Dios, gracias a la oportunidad que Dios me da,